Buenas tardes para todos. De nuevo les damos la bienvenida a este curso corto de cooperación internacional. Em, Como les hemos comentado, esto es un espacio organizado desde la Universidad de Antioquia, desde la Dirección de Relaciones Internacionales y su facultad de Ciencias Económicas en articulación con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Bueno, pues queremos agradecerles a las más de 600 personas en promedio que se han estado conectando durante los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, pues para seguirnos en estas sesiones tan importantes. Ya vamos por la octava sesión y bueno, pues para este caso les recordamos que vamos a estar poniendo la asistencia para que ustedes a través del formulario puedan ir consolidando su participación durante estas sesiones y pues poder demostrar el 80% de su participación para que al finalizar el curso podamos eh, enviarles el certificado. Recuerden que pueden utilizar el chat del canal de YouTube de UD Arroba para que de esta manera nosotros podamos ir consignando algunas preguntas, dos o tres que al finalizar la sesión con nuestro experto vamos a compartir y vamos a desarrollar. Entonces, quiero ahora darle la bienvenida entonces a nuestro profesor Juan Fernando Palacio, quien es para nosotros el responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y quien nos está acompañando durante estos espacios para darnos tanto como la introducción al espacio, como también un breve resumen. Ya más o menos conocemos la dinámica de cómo se están desarrollando estos espacios y luego pues tendremos la oportunidad de conocer quién será la experta que nos acompañará el día de hoy a través de su hoja de vida que será entregada por el Juan Fernando Rivera, el asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales, quien nos va a contar entonces quién es la experta que nos acompaña. Entonces, profe Juan Fernando, bienvenido a este espacio del día de hoy. Raquel, muchísimas gracias. Una muy buena tarde para ti. Muchas gracias por tu excelente presentación y qué bueno tenerte de vuelta. Un saludo de bienvenida muy caluroso a todos los participantes y asistentes que nos acompañan en este curso introductorio en cooperación internacional y en esta sesión del día de hoy. Hoy seguimos en la semana número 4 y esta es la octava sesión del curso. Realmente ingresamos a la recta final de este curso introductorio en cooperación internacional con una sesión de hoy sobre un tópico específico. Las sesiones de la próxima semana van a ser de carácter técnico y luego vamos a tener un invitado especial para el cierre en la sesión número 11 el día martes 23 de mayo. Estamos entonces en esa recta final haciendo las últimas recapitulaciones de lo que ha sido un curso muy valioso para todos nosotros. Desde la coordinación también estamos aprendiendo enormemente sobre la cooperación internacional. Gracias a todos los expertos que nos han visitado. El tópico específico del que vamos a hablar hoy con la ayuda de nuestra experta es el de la cooperación académica y la cooperación científica y nos va a acompañar una profesora conectada desde Bogotá, desde la Universidad Externado de Colombia, que es una universidad que ha tenido un liderazgo muy importante en la investigación sobre la cooperación internacional en efecto nuestra invitada es una autora muy prolija en estos temas. Siempre le cedemos a Juan Fernando Rivera el honor de presentar el nombre de la persona, pero yo voy a tapar el nombre en dos libros suyos que tengo aquí. Ella es coautora de esta obra, de Cuando el Sur piensa el Sur, un libro editado por la editorial de la Universidad Externado de Colombia. Y aquí voy a tapar otra vez el nombre para esta segunda obra que es la de cooperación y academia. En efecto, pues tenemos a una invitada muy especial. Juan Fernando Rivera, muy buenas tardes y muchas gracias de antemano por la presentación que vas a hacer de nuestra experta del día de hoy. Profesor Juan, a nuestra experta, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a esta sesión del curso introductorio de la cooperación internacional.
El día de hoy nos acompaña la profesora Erly Margarita Marín de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE y docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de esta universidad. Recibió el título de Máster en Arts, Master of Arts con distinción en la Universidad de Wollongong en Australia. Es magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Asimismo, hace parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. La profesora Erly Margarita es profesora titular de la Universidad Externado del 2012 y ha sido clasificada como investigadora asociada a las convocatorias de MinCiencias del 2021 y del 2018. Dentro de sus principales ejes de trabajo académico se destacan los componentes de las organizaciones de la sociedad civil y por ende la cooperación internacional. Sus publicaciones más recientes, entre ellas están el liderazgo internacional de Colombia y Brasil, análisis de la cooperación sur-sur del 2010 al 2018, el análisis de la retórica de los títulos de los proyectos para el sostenimiento de la paz financiados por el Fondo de Naciones Unidas, percepción del papel de Bielorrusia en el conflicto ucraniano y su impacto en el sistema internacional, dinámicas y tendencias de la cooperación internacional de las organizaciones de la sociedad civil, un acercamiento vía convocatorias en América Latina, entre otros. Como vemos entonces, la profesora Erly Margarita tiene una producción académica y científica bastante interesante y para nosotros es un placer poderla tener el día de hoy. Profesora Erly, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenida. Y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio para dialogar sobre un tema que me apasiona. Pero antes de eso, quiero darle las gracias al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Jair Alberto Solo, a la directora de Relaciones Internacionales, Marcela Garcés Valderrama, obviamente al doctor Juan Fernando Palacio y a ti por esta introducción de mi hoja de vida muy detallada. Muchísimas gracias. Entonces, arrancamos. Voy a compartir pantalla. Y arrancamos con un segundito que se me perdió acá. Compartir. ¿Ustedes ya están viendo mi pantalla completa? Confirmado, Erly Margarita, y nos cuentan los asistentes que tal vez se podrían beneficiar de que se acercara el micrófono para que tengamos mejor fidelidad de la voz. Muchas gracias. Claro que sí, es que ya le tocó el turno a Bogotá del agua y entonces está lloviendo copiosamente por acá. Tuvimos rayos y truenos en Medellín en los últimos minutos y también tuvimos inconvenientes técnicos que por fortuna se lograron resolver a tiempo. Ojalá que todo salga bien. Bueno, pues hablemos de esto de la cooperación académica y científica, que yo diría que va más allá de los salones y los corredores de las universidades. Sin duda, la audiencia que me escucha lleva un recorrido interesante conversando sobre cooperación. Hoy entiendo que es la 8ª sesión. Pues me imagino que ya ustedes habrán discutido que las modalidades, los flujos, las destinaciones geográficas, las tendencias temáticas, los beneficiarios viejos y los nuevos, los enfoques en los que hoy se trabaja, muchas otras cosas. La baraja en cooperación en realidad es amplia. Hoy podríamos estar por empezar a referirnos, qué sé yo, a la cooperación ecológica, a la cooperación para la justicia global, para la niñez, el adulto mayor, la cooperación feminista, en fin. Pero no, hoy la agenda nos lleva a la cooperación académica y científica. Lo que muchos llamarían la cooperación basada en el conocimiento. Muchos de ustedes quizá estén pensando que se trata de una tendencia, de una moda. En parte sí,
y en parte no. Indudablemente, en las publicaciones tiende a cobrar relevancia por aquello de la internacionalización a la que nos jala la globalización o mundialización, como ustedes le quieran decir. No obstante, no podemos perder de vista que el conocimiento es clave en la generación de las soluciones para los retos a los que nos enfrentamos, para las transformaciones que requiere la gente. Y es ahí donde la academia tiene y ha de tener un juego grande, desde la misionalidad de la universidad, es decir, desde la formación, la investigación y la extensión o transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Entonces, no sé por qué no me corre la pantalla, no sé si me pueden ayudar por allá porque no me corre. Juan Fernando, ¿me puedes decir? Puedes volver a apretar el botón, todavía no hemos visto cambio de diapositiva. No, es que hace rato le estoy dando y no. Voy a dejar de compartir y vuelvo a mirar a ver si al volver a compartir ya me cambia. Denme un segundo, porque esto de la tecnología a veces me... Tal vez si dejas de compartir pantalla en tus ventanas y luego empiezas a compartir pantalla antes de que pongas la diapositiva en visión completa debería funcionar. Si me repites, dejo de compartir. Sí, asegúrate de que en el PowerPoint no esté en este momento compartida como pantalla completa, quítala de pantalla completa y empiezas a compartir pantalla solo cuando ya no haya pantalla completa. Vamos al PowerPoint, ponemos pantalla completa y ahí sí debería funcionar el Pero es que no cambio me deja salir de la pantalla completa del... botón de acá. escape del teclado, botón escape del teclado. Sí, le estoy dando, pero no me deja salir. No No deja sé. salir. Yo podría Ahorita, compartir. Permítame un momento, yo la abro y la comparto y voy me haciendo el parece paso. excelente, Maravilla. entonces yo creo que ya dejé de compartir, ¿cierto? Qué maravilla, sí. Listo. De pronto mejoramos también un poquito el audio de ella al no estar compartiendo. Qué bueno. Además, Carlos, muchas gracias. Listo. Entonces, yo les digo cuando cambiemos de diapositiva. No estamos teniendo la cámara de la profesora Erly Margarita para tratar de mejorar su audio. Ojalá que funcione para todos los participantes. Muchas gracias a todos por su paciencia. Yo la apagué justamente para ver si mejora el sonido. Juan Fernando, confirmado que ya vemos tu pantalla. Intenta cambio. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, para adentrarnos en la agenda, considero importante estos 3 puntos. Un par de términos que considero deben precisarse. Luego pasamos a la realidad, a los hechos o la evidencia, como ustedes lo quieran nominar. Y terminaré con algunas reflexiones para que conversemos. Siguiente, por favor. Me quiero referir a estos 4 términos: internacionalización, cooperación, cooperación académica y cooperación científica. Siguiente, por favor. Quiero empezar con el término internacionalización. Pues con la globalización, las políticas de internacionalización son más que urgentes, especialmente porque para la internacionalización de las instituciones de educación superior hay grandes retos como son la generación de conocimientos, la formación de profesionales integrales, competentes, con valores, oferta de posgrados más diversificados y vinculados a la investigación. Entonces, la internacionalización de las instituciones de educación superior tiene que ver con estudiantes, profesores, currículos, investigación, compromisos, alianzas y muchas otras cosas más. Todo ello desemboca en la posición que se logre en los diferentes rankings. Por ejemplo, el QS, que es uno de los más nombrados. Allí hay lo que algunos llaman un mushrooming effect o un efecto de proliferación.
No obstante, de esa posición depende mucho la reputación o el prestigio con el que se distinga la institución educativa. Ojo, en las investigaciones de Rodero Acosta y de Rodríguez Albor, se señala que solo el 10% de las instituciones de educación superior colombianas cuentan con acreditación de alta calidad. Pero veamos qué dice el Ministerio de Educación cuando habla de qué es la internacionalización. Dice que es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración entre las instituciones de educación superior con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad. Quiero que recuerden esto. Otro autor, Albas, dice que la internalización incluye políticas y programas específicos emprendidos por gobiernos, sistemas académicos, instituciones, incluso departamentos dentro de las instituciones, para bregar por la globalización o explotarla favorablemente. Cuando hablamos de internacionalización, tenemos que pensar que se ha pasado de una internacionalización como un proceso pasivo a comienzos del siglo pasado, a entenderla como estratégica y con una ejecución dinámica. Siguiente, por favor. El segundo término es el de cooperación. Seguro ya lo han visto, pero quiero reiterarlo como un proceso político y social. Por eso mismo, tiene un vínculo estrecho con el diálogo social. Quiero subrayar diálogo social. De hecho, se trata de obrar conjuntamente para un mismo fin. De ahí que para los constructivistas, la cooperación es resultado de la configuración de relaciones sociales entre los diferentes actores. Esto es, la cooperación existe cuando la cultura lo permite. Y es más fácil cuando hay un régimen internacional. Y hay cooperación no solo entre estados. O sea, hay más actores. Y se encamina sobre la paz, pero la paz imperfecta, donde hay que co-construir permanentemente. Siguiente, por favor. Cooperación académica. Con la cooperación académica se fortalece el ser y el hacer de las instituciones de educación superior. Se impulsa el desarrollo humano y las sanas relaciones entre los pueblos. De hecho, no siempre compromete fines de lucro, pues en ausencia de su naturaleza, pues la esencia de la naturaleza es justamente el enriquecimiento cultural. La cooperación académica no es reciente. Nosotros hasta ahora la estamos escuchando, pero no es reciente. Data del siglo pasado. Es precisamente en la década del 30 del siglo pasado. Para la UNESCO, implica una asociación y colaboración en los ámbitos de la política y la gestión institucional, la formación, la investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo fortalecimiento y proyección institucional. Mejora la calidad de la docencia, el aumento y transferencia del conocimiento científico, tecnológico y la contribución a la cooperación para el desarrollo. Está muy vinculada. Aquí se tomará la cooperación académica cuando haya una coordinación entre actores que implique tres cosas que son muy importantes: investigación, desarrollo e innovación. No obstante, quiero aclarar que las percepciones de la cooperación académica son varias. Por ejemplo, Salto considera que la cooperación académica es una modalidad. Eslava considera que es una herramienta de formación integral. Agudelo dice que es un método. ¿Oyeron? Modalidad, herramienta, método.
Rodero Acosta y Rodríguez Albor dicen que es un medio para conferir a la educación superior su dimensión internacional. Cosas distintas. No olviden, yo lo considero cuando hay coordinación entre actores que implique investigación, desarrollo e innovación. Veamos qué dice la ley. Nosotros que somos un país legalista. ¿De dónde se habla de la cooperación académica? En la ley 30 del 92. Es esa la que rige la educación superior y señala que las universidades tienen una función sustantiva en la creación de conocimiento y en la producción y promoción de soluciones a los problemas del país. En ese marco, las instituciones de educación superior deben articularse con sus homólogas a nivel internacional. Eso es lo que dice la ley 30. De hecho, el ministerio expidió el decreto 1330 del 19, que establece que las instituciones de educación superior deben contar con estrategias para lograr vinculación con la comunidad, el sector productivo, social, cultural, público y privado. La primera vez en el 19, cuando se abre un poquito la cooperación académica desde la norma a otras esferas. Esto nos lleva a considerar que hay otras relaciones más allá de ese binomio que a veces se repite tanto de academia-empresa. Como quiera que sea, con la definición que a ustedes más les guste y sabiendo la que a mí me gusta, la cooperación académica tiene relevancia. Siguiente, por favor. La cooperación científica. Voy a retomar a Paz y a Julio, que dicen que hay tres modos de entender esa cooperación científica. El modo 1 es la que se produce entre ellas mismas y se valida con ellas mismas, o sea, con pares. El modo 2 es la creación de riqueza a partir de conocimiento que se desarrolla en contexto de aplicación de manera transdisciplinaria a partir de formas heterogéneas y diversas de organización. Y el modo 3 es de producción de conocimientos a partir de todas estas situaciones de crisis planetaria, de insuficiencia de modelos para la competitividad, del tema de la paz. Entonces se empieza a utilizar el uso del conocimiento en la sociedad y el conocimiento pasa de ser un bien de la humanidad a ser un producto. ¿Al alcance de quién? De quien pueda financiarla. Aquí también debe hacerse referencia al hacer de las instituciones de educación superior y muy especialmente, diría yo, al para qué de ese hacer. Lo cierto es que las Naciones Unidas reconocen que las universidades están infrautilizadas en lo que concierne a ciencia y tecnología. Siguiente, por favor. Veamos los hechos. Lo que pasa en Colombia es que hay 3 ministerios que poco dialogan sobre estos asuntos de cooperación académica y tecnológica. Perdón, y científica. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Fácilmente traslapan asuntos de internacionalización con los de cooperación, que son interdependientes, sí, pero que requieren claridades. Muchas universidades no tienen política de internacionalización. Simplemente tienen oficinas que desarrollan actividades aisladas y el respaldo depende de la voluntad política del momento. No hay objetivos claros ni se cuenta con recursos requeridos. Por ello, creo yo, la movilidad académica, tanto de profesores como de estudiantes, se convierten en el eje de la cooperación académica, muchas veces a través de memorandos de entendimiento, otras veces de convenios, otras veces de alianzas, pero sin una política
muchas veces es ¿qué diría yo? Es más que una acción para hacer presencia internacional. Es, no sé, internacionalización. No sé si realmente haya cooperación académica con investigación, desarrollo e innovación en una movilidad. Es internacionalización. Hay actividades de internacionalización, seguramente, como la pertenencia a comunidades epistémicas o redes que pueden conllevar a la cooperación académica, pero que no son sinónimo de que la cooperación exista. Hoy por hoy, y más después de la pandemia, la internacionalización digital es una realidad que no es necesariamente un producto de la cooperación académica, es de la internacionalización. ¿Por qué? Porque la internacionalización digital es educación flexibilizada. Veamos, por ejemplo, los estudios de Ramírez, quien ha adelantado unos estudios donde se resalta, por ejemplo, que en esta internacionalización digital está feminizada este tipo de internacionalización. La UNESCO, por ejemplo, destaca como programas rentables e innovadores en modalidad virtual, programas como uno que de pronto los que estén en los temas de educación seguramente conocerán, que se llama el Collaborative Online International Learning o el Virtual International Collaboration, por tratarse de contextos multiculturales en línea. Hay autores como Colin, que homologan la cooperación académica y científica, refiriendo las aportaciones de recursos financieros, materiales o humanos como parte de un organismo a otro. Entonces, son la misma cosa, es una homologación. Yo, la verdad, prefiero homologarla también, pero hablando con innovación, investigación, desarrollo e innovación, en realidad. Los trabajos de Colin demuestran que en países como Estados Unidos y como Francia, se decide intervenir en la cooperación académica de terceros. Pues ellos son proclives a responder a las demandas que se tienen en esos terceros territorios, ya sea desde los investigadores o desde las instituciones de educación. Siguiente, por favor. En América Latina, la cooperación académica se viene dando en algunos lugares y la internacionalización específicamente ha tomado auge en la década del 90, o sea, es un poco más reciente. Recuerden ustedes que yo les decía que en la norma está en los 30, pero como muchas cosas se quedan en el papel. Un caso, pensemos un caso de que podríamos denominarlo como exitoso. Es este que está aquí en el segundo renglón, el de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, que pertenece al grupo de países del Mercosur. Es un caso de cooperación académica muy representativo. Tiene comités académicos, jornadas de jóvenes investigadores, núcleos disciplinares, redes institucionales y muchas otras cosas más. Pensemos uno en Colombia. En el 2011 se consolidó la red Colombia Challenge Your Knowledge, que es una red compuesta por 31 universidades colombianas, tanto públicas como privadas. ¿Para qué?
para promocionar a Colombia como destino internacional de educación superior y de investigación de calidad. Maravilloso, pero solamente el 10% de las instituciones de educación superior tienen alta calidad. Entonces, vamos pensando. Un caso de aquí de la Universidad Externado de Colombia que puede considerarse de cooperación académica. Los estudios epidemiológicos que ha adelantado la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que demuestran esa tensión entre las EPS y el conocimiento tradicional, hecho para grupos indígenas. ¿Por qué? Porque la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es una de las primeras facultades en el país que tiene gran trabajo con pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Otro ejemplo lo podemos remitir a un convenio interinstitucional. Los convenios, como las alianzas, como los tratados o como los memorandos, son las formas legales en los que se puede consolidar la internacionalización y la cooperación académica. En este caso me voy a referir a un ejemplo de cooperación de la Universidad Externado de Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, de la empresa, de la red de acueductos de Bogotá y Cundinamarca, Retaco, y de Agrópolis Costelar Campesina, o Agrópolis como se conoce aquí en el territorio. Este convenio interinstitucional, ustedes ven, hay universidades, hay empresa pública, hay entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué hicieron todas ellas? Trabajaron con la participación de más o menos 70 personas, del territorio, en un proyecto de territorios de agua y redes de práctica y aprendizaje para conocer sobre la apropiación del conocimiento y la gestión colaborativa del agua en el borde sur del distrito capital. Este proyecto fue cofinanciado por Colciencias. Eso demuestra la riqueza que hay en la cooperación académica. Otro caso. Seguramente hace unos meses ustedes escucharon en las noticias sobre la primera audiencia virtual en el metaverso en Colombia. Fue llevada a cabo en el Tribunal Administrativo del Magdalena. Bien, es innovación, que es resultado de la cooperación académica y que ha tenido debates en diferentes facultades de derecho en el país y en el mundo. Y fue un ejemplo aquí, en Colombia, en el Magdalena, Santa Marta. El externado, la Católica, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Penalistas Latinoamericanos. Todos han discutido sobre esta realidad virtual. Una realidad virtual al servicio de un proceso de vulneración que mitiga el careo propio de estas audiencias. Cooperación académica, donde hay innovación. Seguramente también ustedes leyeron ayer en las noticias que la Corte Constitucional le dio el respaldo y toda la validez a eso que ya se está conociendo como la justicia virtual. Producto de cooperación académica. Siguiente, por favor. En el segundo semestre del año pasado, aquí en la Universidad Externado de Colombia, se desarrolló el primer laboratorio de gobierno. Nosotros lo conocemos como COPLAB. En el séptimo semestre de los estudiantes que cursan el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, ellos cursan el COPLAB
Y el GOPLAB es el resultado del convenio de cooperación académica entre el externado y la Universidad de Twente. Esta es una apuesta de transformación pedagógica que implica un trabajo mucho más personalizado con los estudiantes. Es casi un tête-à-tête entre el estudiante y los profesores, 3 profesores, 4 estudiantes, para escoger un tema, profundizarlo, identificar una problemática, buscar una solución en el territorio, dialogando con la gente, haciendo trabajo de campo. De esta manera, la universidad y específicamente mi facultad, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, está buscando entregar profesionales mejor capacitados, con desarrollo de habilidades blandas, que tengan la tranquilidad de poderse desempeñar profesionalmente de manera exitosa. Otro ejemplo, en la ciudad de Bogotá también. La Universidad del Bosque ha trabajado con la Asociación Cristiana de Jóvenes en proyectos con jóvenes que trabajan como cuidadores de la promoción y la prevención de salud mental. Lo que se hizo fue generar indicadores para mirar el impacto o medir el impacto del proyecto en los jóvenes que son cuidadores. Se han desarrollado conjuntamente estrategias de cuidado de salud mental y se ha tenido como referente la ética del cuidado trascendente, que es importante para las dos entidades, tanto para la Asociación Cristiana de Jóvenes como para la Universidad del Bosque. Perdone, profesora Erly Margarita, me informan por aquí que nos quedan los últimos 4 minutitos de la presentación magistral para que luego pasemos a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Claro que sí. Acá tengo otros 2 ejemplos de asociación en los que se desarrolla cooperación académica, también con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con la Pontificia Universidad Javeriana para la formación política y con la Universidad Santo Tomás para el modelo de trabajo con familias en extrema pobreza. Podemos pasar a la siguiente para dar el ejemplo de PARES, que es la Fundación Paz y Reconciliación, que tiene experiencias no solo con universidades colombianas como la Universidad Católica, sino con otras universidades e institutos como el Instituto Internacional de Reconciliación en Alemania y como el London School of Economics en el Reino Unido. Con ellos realizan eventos académicos, redes, trabajan metodologías en la pedagogía de convivencia y reconciliación que ellos tienen en este momento en 16 países. Acá solamente tengo 3 para tener un referente. Como se nos acaba el tiempo, pasamos a la siguiente, que es de reflexiones, donde quiero dejar con ustedes algo que me interesa mucho, y es que para la internacionalización de las instituciones de educación superior se requiere una política pública clara, que sea coherente tanto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en últimas es la entidad que nos mide como investigadores que producimos conocimiento académico. Hoy no hay una política pública de internacionalización y por ende muchas universidades tampoco la tienen. Hay algunas que sí. La cooperación académica es una dimensión de la internacionalización. Más que una moda o una tendencia, es una realidad. Y esta que es la que he tratado de dejar en mis ejemplos, es que la cooperación académica no solo es para pares del sector educativo, como dice la norma, es para todos los actores que pueden ser agentes en la cooperación. Mucho más ahora que las organizaciones de la sociedad civil son agentes de desarrollo por derecho propio.
Siguiente, por favor. Quiero escucharlos. Muchísimas gracias. Para mí realmente es increíble compartir estos momentos con ustedes. Muchísimas gracias, profesora Erly Margarita. Es una presentación sumamente provocadora. Es una presentación además que tiene una gran riqueza bibliográfica. Has leído un cuerpo muy interesante de literatura sobre el tema de cooperaciones, hace parte del análisis y de tus escritos, y eso nos ayuda a tener una dimensión más robusta de todas las afirmaciones que propones en esta charla. Erly Margarita, titulas la presentación Más allá de los salones y de los corredores universitarios, y precisamente ese título de la presentación se conecta con ciertas sugerencias que van más a temas de carácter muy granular y muy puntual de hechos y de propuestas de cooperación, más allá, digamos, de la cotidianidad, de la movilidad estudiantil, que es un elemento también importante de la cooperación académica y de la internacionalización de las instituciones de educación superior. Pero además en esa conclusión nos regalas una reflexión sobre la importancia de que esta cooperación académica debe vincular a todos los actores, y no solamente a los actores académicos tradicionales, sino a muchos otros agentes y actores de la sociedad civil. Nos has resaltado de manera general este rol que tiene la academia dentro del campo de la cooperación internacional, y cómo las universidades participamos de la internacionalización de lo que llamas, cito, desde la misionalidad, es decir, desde los ejes misionales que tenemos en las universidades, que son, como lo dijiste, la formación, la investigación y la extensión, una extensión que podemos entender como una transferencia de conocimiento a toda la sociedad. Nos propones en la agenda unas reflexiones divididas en tres partes, en términos, hechos y reflexiones. Y en los términos nos haces una distinción muy interesante entre las diferencias entre la internacionalización, la cooperación académica y, por último, la cooperación científica. Son términos que se relacionan los unos con los otros, pero que tienen algunas diferencias importantes. Nos resaltas cómo la internacionalización aparece desde el interés que ha surgido en las últimas décadas en las universidades colombianas por los procesos de acreditación, y que hemos saltado desde una internacionalización bastante pasiva hacia una más estratégica y más dinámica. Nos mencionas que para el caso de la cooperación académica es muy importante mencionar ese vínculo estrecho con el diálogo social. Esto lo pienso, Margarita, no lo dijiste, pero tiene mucho que ver también con los trabajos que has hecho sobre gobernanza, y cómo dentro de la gobernanza, en efecto, pensamos en una multitud de actores mucho más grande y más compleja que participan en estas interrelaciones, relacionamientos, y que son esenciales para que se tengan resultados positivos en proyectos de este tipo. Finalmente, nos dices que en la cooperación académica se fortalecen tanto el ser como el hacer de las instituciones. El lucro a veces aparece, pero es secundario. La meta verdadera es el enriquecimiento cultural de las instituciones y de sus comunidades académicas. Y es una actividad que ya lleva algo más de un siglo, pues precisamente nació en el siglo pasado. Si hay coordinación entre los actores para que se den los tres elementos de investigación, desarrollo e innovación, podemos estar hablando de proyectos complejos de cooperación académica. Y si bien algunos autores dudan sobre si es una modalidad, una herramienta, un método, un medio, definitivamente hoy es una realidad de las instituciones de educación superior. Nos resaltas que en el marco legal colombiano precisamente se sugiere y se solicita a las universidades que mantengan su articulación con las homólogas en el resto del mundo, que es una directriz nacional, lo podemos decir, y que si bien existe un binomio academia-empresa del que se habla mucho, también podríamos hablar de un binomio academia-academia, en el sentido de estas articulaciones permanentes que hoy se convirtieron en el orden del día natural de las instituciones
de educación superior. Es muy interesante, una propuesta muy provocadora que nos hace Serli Margarita, y es el hecho de que los actores principales a nivel de gobierno central son la Cancillería, el Ministerio de Educación y MinCiencias, pero es difícil la articulación entre estos actores, la articulación interinstitucional. Eso presenta muchos desafíos para que el país tenga una política de cooperación internacional de orden académico y científico que sea realmente coherente. Y nos das un pensamiento muy provocador. Cuidado, tener una oficina de internacionalización en una universidad o en una institución de educación superior no es lo mismo que tener una política de internacionalización, y tenemos que pasar de acciones que vayan más allá de la mera presencia institucional a acciones muy estratégicas, coordinadas. Y en ese sentido nos das unos casos exitosos muy interesantes de hechos concretos y con resultados muy interesantes en cooperación académica que van más allá de esa movilidad estudiantil. Nos dejas esa reflexión de que se requiere una política pública clara en Colombia al respecto, de que las instituciones de educación superior también requerimos esas políticas claras de cooperación académica. Hoy todavía nos falta en el país en ese sentido, y que es una dimensión, la cooperación académica, una dimensión de la internacionalización más allá más allá de una simple moda. Erly Margarita, muchas gracias por esta presentación, y Juan Fernando Rivera, te cedemos la palabra para que nos regales la moderación de las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Juan Fernando, la profesora Erly Margarita, de verdad muchas gracias por estas reflexiones y esta puesta en conocimiento. Creo que le da un valor muy importante a este proceso. Yo voy a iniciar con una pregunta que, digamos, es retomando un poco, organizándola con las apreciaciones que nos van haciendo los asistentes, frente a si la cooperación académica y científica en nuestro contexto está mediada por esa transferencia de conocimiento a los sectores públicos o las entidades de los sectores públicos que contribuya o ayude a esa toma de decisiones. ¿Es esta una de las acciones o los roles de la cooperación académica y la cooperación científica? Cuando tú dices que si la cooperación está mediada por las entidades públicas, de inmediato recuerdo cuál es el core de la universidad. El core de la universidad, y eso lo dicen los alemanes, es ser el think tank del Estado. Entonces, el think tank, ¿para qué? Para dar propuestas de solución a los problemas del Estado. La diferencia que tendríamos es que en Colombia, si bien hay universidad pública, es más pequeña de lo que deberíamos tener, y la mayoría son entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque en la misma Ley 30 se delegó ese servicio de la educación a las entidades sin ánimo de lucro, que son las otras universidades que no son públicas, y que tienen la obligación de reinvertir lo que pueda ser lucrativo, porque todas las entidades sin ánimo de lucro, como su nombre lo indica, pues son sin lucro. Entonces, si median o no para hacer la cooperación académica, pues yo diría que es la parte, no toda, parte de la razón de ser, parte de la esencia, porque esa cooperación académica es la que transforma problemas, la que propone o la que ha de proponer soluciones para el proceso de toma de decisión. En este momento diría que justamente porque estamos hablando con diferentes agentes, y justamente por eso lo decía en la conversación inicial,
No solamente podemos esperar que el Estado resuelva. Las organizaciones de la sociedad civil son, conocen el territorio, conocen los problemas y muchas veces no se les consulta cómo solucionar los problemas, pero tienen muchas ideas de cómo solucionar los problemas y simplemente hay que operativizar algunas cosas. Entonces, el trabajo, esa articulación que tiene que haber, si es necesario entre una organización que pueda dedicarse a la investigación, como puede ser un centro de pensamiento o un think tank, que es lo mismo, o una organización que sea de tercer nivel, por ejemplo, de la sociedad civil, o que haya un problema con una empresa. Yo no diría que uno tendría que estar tanto seccionando si es que solamente se puede trabajar acá o no. Si hay un problema, hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que hacer algún desarrollo y lo más importante es que tenga innovación, porque es que eso es lo que permite la transformación. Interrumpo brevemente, Juan Fernando, para recordar a los participantes que ya está activa la inscripción para que no olviden llenarla y puedan seguir aplicando el certificado. Muchas gracias, profesora Erly, muchísimas gracias. Hay un tema que se toca bastante, digamos, en la parte final de la pregunta anterior y que la voy a enlazar con la que viene, que es el tema de la toma de decisiones. Y usted ha hablado constantemente también de lo que tiene que ver con tener políticas públicas alrededor de temas de cooperación académica, de cooperación científica, o por qué no pensar de una vez, digamos, en temas de cooperación universitaria al desarrollo, amarrando un poco también, digamos, como todas estas acciones que venimos desarrollando y todos estos temas. Es importante entonces pensar en esa política desde lo gubernamental y desde el Estado. Hay algunos ejemplos de cooperación, de políticas de cooperación universitaria al desarrollo que ya se tengan en algunas universidades de nuestro contexto y que esto pueda generar, digamos, elementos o intereses para los otros actores que tienen que ver en la implementación de una política pública y decir, vamos con esta universidad, referenciemos a esta universidad. ¿Existen esas experiencias? Sí, hay experiencias de universidades. La Universidad del Norte tienen un buen trabajo. En la Universidad Nacional, hasta donde yo sé, también tienen un buen trabajo al respecto. Para mí el problema en el país está en que no hay una política de internacionalización en el país, porque la internacionalización, si lo vemos gráficamente, es la caja grande y dentro de la internacionalización está la cooperación académica. Por eso decía antes que hay acciones de internacionalización que no se corresponden con las de cooperación académica, pero se muestran como si fueran cooperación académica. Entonces, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía mi abuela. Pero lo importante es que al tenerla, es como en el Estado nosotros tenemos o deberíamos tener una política exterior colombiana, porque hay ocasiones en que pienso que no la tenemos. Si nosotros tenemos una política de internacionalización, podemos marcar estrategias para los diferentes, estrategias para las diferentes cosas que se requieren en el marco de lo que se ha señalado en esa política de internacionalización. Uno de los aspectos es la cooperación. Y usted tiene toda la razón cuando señala que la cooperación académica tiene que estar ligada con la cooperación al desarrollo. Claro que sí, por lo mismo que mencionaba yo antes, porque en ese sentido me siento muy constructivista, donde es muy importante el diálogo social, porque para cooperar lo que necesitamos es co-construir con el otro. Y recuerde usted que
Para cooperar, necesitamos que haya una cultura posible, o sea, que haya posibilidad de cooperar. Si usted no quiere cooperar y yo sí, pues nunca lo voy a poder yo. ¿Por qué? Porque usted no quiere, o al contrario. Debía haber puesto el ejemplo al contrario, discúlpeme, pero es solamente un ejemplo. Se requiere que se piense sobre los problemas. ¿Y por qué hablo de los problemas? Porque cuando nosotros estamos hablando de la cooperación, recuerden que yo mencionaba la paz imperfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que el conflicto es inherente. Y si el conflicto es inherente, yo todo el tiempo tengo que estar trabajando en. Es una cosa permanente. Entonces, y si uno mira la política pública, las políticas públicas tienen un ciclo y cada uno de los steps del ciclo, en el último step, cuando hago evaluación, detallo cuál es el problema y tengo que pensar la nueva solución. Entonces, así tiene que ser pensada la cooperación. De hecho, si yo me salgo de este renglón exclusivamente de la cooperación académica y pienso, como lo he hecho en algunos momentos de mi vida académica, en la cooperación, en la política exterior colombiana, yo soy partidaria con algunos de mis colegas en que deberíamos tener una política exterior, una política internacional y deberíamos tener una política de cooperación que esté articulada de la una con la otra, de las dos políticas anteriores, que haya una articulación en las tres. ¿Qué tenemos cuando hablamos de cooperación académica y científica? ¿Qué tenemos? Tres entidades del Estado que dicen cosas distintas o no dicen nada, y entonces pues no puede haber esa amalgama que necesitamos para tener un norte que sí existe, por ejemplo, en la Unión Europea. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Una última pregunta. Creo que tocamos un tema importante alrededor del desarrollo. Y usted nos hacía un recuento un poco desde ese proceso evolutivo del conocimiento que se ha utilizado como un bien o como un producto. Y la pregunta es si en ese marco de esas diferentes concepciones y modelos de desarrollo, ¿cómo ha estado involucrada la universidad? ¿Cómo ha estado involucrada la academia? ¿Cómo ha estado involucrada la ciencia? Hoy en día tenemos una agenda global, ya la vimos en una presentación que nos hizo el doctor José Manuel Saniguer de México, que nos hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos globales que tienen 169 metas, de las cuales creemos y estamos completamente convencidos que la academia podría tener un rol importante. Ahorita se está probando un plan de desarrollo en el país y ahí se está pensando, que también nos lo hablaba Luz Emérita López de APC Colombia, que se está creando una estrategia nacional de cooperación. ¿Es posible una participación importante de la academia, de la ciencia en estos procesos? ¿O cómo tenemos que empezar a involucrarla? Es decir, el Estado concibe la academia y la ciencia como parte fundamental de estas construcciones, o nos toca desde las universidades y con el apoyo de la sociedad civil empezar a generar estas acciones de cooperación académica y científica o cooperación universitaria al desarrollo. Yo diría que lo que pasa es que habría que decir que es el gobierno el que no piensa en cuánto le puede brindar la academia a sus propuestas y que se deslinda el gobierno del Estado. Entonces, al hacer ese deslinde, es donde tenemos una fractura de el hacer y del ser, porque el ser de la universidad es investigar una parte y porque produce conocimiento puede educar y porque produce conocimiento puede hacer propuestas de desarrollo, puede tener las 3 misiones, incluso puede hacer extensión universitaria, que es justamente para mejorar, o bien sea a los técnicos o bien sea a los profesionales, para mejorar
¿Para qué? Para que se produzca mejor calidad de vida, sí, para que se produzca conocimiento y para que se avance, y justamente por eso digo de la necesidad de la investigación, el desarrollo y la innovación para la transformación. ¿De qué? De la sociedad. Muchas gracias, profesora. Bueno, le agradecemos mucho. Ya antes de darle paso a Raquel nuevamente, nuestra comunicadora, creo que para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que hacen parte de instituciones o de ONGs que no son universidades propiamente dichas, creo que hay unas reflexiones muy interesantes que nos deja la experta, y es entender que en las universidades, en los centros de investigación, hay aliados importantísimos para sus proyectos de cooperación internacional, por ese fortalecimiento, ese conocimiento, esas acciones que ya se desarrollan en investigación y en extensiones principalmente, y que a los estudiantes se le fundamentan desde la docencia. Es decir, en estos enfoques multiactores de la cooperación internacional que están tan de modas, en pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, las universidades con todos sus procesos académicos y científicos tienen unos aportes enormes para que puedan hacer parte de esas formulaciones, y es la intención también de que ustedes como alcaldías, como ONGs, toquen las puertas de sus universidades cercanas, la Universidad de Antioquia, la Universidad Externado de Colombia, todos los que estamos, digamos, trabajando en estos temas y estamos sensibilizados, para que hagamos parte de esos equipos para trabajar estos temas en diferentes contextos. Profesora Erly Margarita, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, y a profesor Juan Fernando también muchas gracias. A los asistentes les agradecemos estar conectados. La próxima semana tendremos un módulo que se va a dar en 2 sesiones, que es herramientas para la viabilidad de proyectos en cooperación, un poco ya más desde lo técnico. Nos va a acompañar la profesora Paula Díaz también de la Universidad Externado de Colombia, y Pablo Marcelo Maturana del área metropolitana del Valle de Aburrá. Muchísimas gracias a todos. Raquel, te doy la palabra para cerrar el espacio. Muchas Gracias. gracias a nuestra experta del día de hoy, al profesor Juan Fernando, tenemos acá a nuestros acompañantes y bueno, también a nuestros asistentes. Queremos entonces recordarles que estamos en la recta final de este curso de Introducción a la Cooperación Internacional. Ya nos restan 3 sesiones muy importantes, como lo dijo ahorita Juan Fernando. Nos quedan 2 sesiones que ya pues es entrar en materia también un poco acerca ya de estas herramientas y cómo poder ya de pronto materializar un poco esos proyectos ya después de toda esta información que nos han venido entregando, digamos metodológica o conceptual. Ahora es bueno conocer estas herramientas para poder desarrollar estos proyectos de cooperación. Y bueno, pues la última sesión será muy interesante porque revisaremos buenas prácticas y pues serán inspiración y referentes para conocer cómo se lleva a cabo la cooperación internacional a nivel local. Un caso pues interesante que es nuestra ciudad Medellín, y queremos que ustedes nos sigan acompañando como lo han hecho de manera activa durante estas 8 sesiones. Y listo, entonces nos vemos el martes a las 5 de la tarde por UD@ el canal de YouTube, y muchísimas gracias por su presencia activa. Feliz resto Muchas de tarde. gracias.